De lo que se trata, entonces, es de reconocer en la apariencia de lo temporal y pasajero la sustancia, que es inmanente, y lo eterno, que es presente. Esta breve cita extractada y adaptada libremente de lo que el prefacio de la filosofía del derecho de Hegel define más o menos pues lo que es pues a este autor, a este filósofo, sin duda uno de los más influyentes de la filosofía contemporánea, y que fue bautizado por un heredero suyo, por así decir, por Martin Heidegger, pues como el más radical de los griegos, ¿no? Una frase sin duda Liz, porque Hegel pues realmente tuvo una gran influencia, estuvo a su vez influido y luego influyó pues a la hora de reconocer pues ciertos aspectos de la historia de la filosofía, concretamente en lo referente pues a la filosofía clásica griega, ¿no? Dentro de estos 200 años que cubren pues el momento en el que Hegel tiene lugar como autor y donde desarrolla su influencia hasta nuestros días, también se ha desarrollado pues una considerable tradición hermenéutica acerca de la interpretación literal de los textos antiguos, y precisamente en Alemania en el siglo XVIII, con la herencia anterior pues del luteranismo y del interpretar las Sagradas Escrituras, pues se desarrolló una corriente hermenéutica que tenía pues en aquella época, la época de Hegel, finales del XVIII, comienzos del XIX, pues a un principal como era Schleiermacher. Entonces, precisamente, basándose en los estudios hermenéuticos de Schleiermacher, al que luego de alguna manera denostó, pues Hegel puso en valor o consideró como auténticos diálogos platónicos que hasta entonces habían sido considerados apócrifos, ¿no? Y como bien sabemos, pues los diálogos de Platón en su día fueron divididos en tetralogías y sobre todo pues se dividieron en diálogos de juventud, ¿no? Pues el Tifrón, la Apología, los primeros diálogos, ¿no? Donde Sócrates pues va intentando descubrir o dejar en evidencia pues que los que saben lo que es la piedad, lo que es la belleza, el valor, etcétera, pues no saben lo que dicen, pues son diálogos aporéticos donde no se saca nada, y luego ya diálogos más elaborados, diríamos de madurez, donde Platón pues expone pues su teoría sobre el alma, su teoría del conocimiento, si queremos decir, su gnoseología, es decir, pues el Fedón, el Fedro, el Banquete, la República, por supuesto, considerada como una enciclopedia del platonismo, y luego estaban una serie de diálogos posteriores, estaban las leyes, por supuesto, pero luego había una serie de diálogos, pues tales como el Sofista, el Parménides o el Filebo, que eran diálogos reconocidos como apócrifos o dudosos. Y Hegel, pues precisamente los pone en valor, los convierte ya no en apócrifos, sino en el verdadero núcleo para él del platonismo, y son la base para su doctrina, curiosamente, ¿no? De ahí que Heidegger acierte de pleno al decir que Hegel era el más radical de los griegos. Estos diálogos, un tanto problemáticos, pues acerca de la dialéctica sobre todo, ¿no? El problema de la simploqué, también Platón, de cuándo las cosas cambian o cuándo se mantienen, to tautón, to heterón, el cambio de lo uno a lo múltiple, múltiple a lo uno, temas que aparecen en el Parménides y en el Sofista principalmente, en el Filebo pues con menor intensidad, pues como decimos para Hegel el núcleo del platonismo y el núcleo de la doctrina, ¿no? de Hegel. Recordemos que Hegel pues nace en 1770, en las tres últimas décadas del siglo XVIII, y luego pues verá los cambios producidos en Europa a partir de la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico, ¿no? Y luego la restauración monárquica en toda Europa y el surgir pues de lo que sería luego Alemania, ¿no? Porque puesto que Prusia en la época de Hegel pues hasta la llegada de Napoleón pues prácticamente seguía el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, un estado ficción compuesto de diversos feudos donde los siervos seguían estando sometidos a su señor, ¿no? Él vivió pues un cambio
considerable en Prusia. Hegel era un luterano pues muy orgulloso. De hecho, pues él presumía pues su dialecto suavo y sus chistes suavos, muy peculiares, como veremos. Y precisamente la base del sofista y el Parménides principalmente se enfrentará pues a la doctrina de Kant, quien consideraba pues la tradición de la dialéctica, ¿no? De la contraposición entre diversas posiciones para sacar un resultado, pues lo consideraba como un juego inútil, ¿no? Como pura sofística, ¿no? Pues en el sentido un poco también de Aristóteles, cuando hablaba en las refutaciones sofísticas de la dialéctica. Kant había denominado como dialéctica trascendental precisamente al intento de traspasar los límites de la experiencia para llegar pues a las ideas puras, al noúmeno, como decía él. Y entonces, pues, para limitar el acceso a los paralogismos de la razón pura, es decir, a las ideas de alma, mundo y Dios, metafísicas que están más allá de la experiencia, pues Kant había denominado a la dialéctica trascendental precisamente como un juego de apariencias, ¿no? Esta idea de superar a Kant por la vía de recuperar la metafísica, que el propio Kant había señalado precisamente como condición, como requisito indispensable para volver a reconocer a la metafísica como ciencia, y había sido ensayado por Schelling y Fichte. De hecho, pues varios autores, especialmente Hegel, como Walter Kaufmann, pues dicen que el esquema de tesis, antítesis y síntesis que utilizará Hegel en realidad no es de él, ni siquiera aparece de forma explícita, sino que lo había inventado Fichte, precisamente, ¿no? A partir del yo y el no yo y la llegada pues absoluto. Eso sería la tesis, antítesis y síntesis que luego tomaría Hegel, pero supuestamente no de forma explícita. Hegel, como bien sabemos, pues para ser pastor protestante, tuvo como condiscípulos pues a Schelling, al filósofo Schelling, que era más joven que él, desarrollado su doctrina pues mucho antes, y también pues al poeta Hölderlin, que tendría gran influencia del propio Hegel, ¿no? Vive la época más radical del romanticismo, aunque Hegel es considerado pues como una contrafigura de ese romanticismo, y oyó los primeros ecos de la Revolución Francesa por aquel entonces, cuando era todavía seminarista. Se cuenta la anécdota de que cada 14 de julio brindaba con champán, aunque luego con la restauración monárquica Hegel olvidó esas tradiciones y se volvió pues un verdadero radical, ¿no? Él llega a decir pues que la monarquía es el mejor gobierno porque es aquel en el que la razón se reconcilia. Aunque Hegel también llegó a decir que Napoleón era el espíritu del mundo montado a caballo, con lo cual pues esto cobra tintes ambiguos, ¿no? No está muy claro un poco que Hegel pues fuera un reaccionario, como dicen algunos, e incluso recordemos que después de que Hegel muere en 1831, en el culmen, en el apogeo, en el cenit de su carrera universitaria, a causa pues de una epidemia de cólera que asolaba Berlín, pues envían a Schelling, que ya había cambiado de doctrina, el segundo Schelling famoso, precisamente para combatir el dragón de la filosofía hegeliana, ¿no? Que era considerada como algo revolucionario. Ese dualismo de Hegel, pues tan acusado que dicen muchos, pues se ve aquí también, ¿no? Hegel, para poder llegar a ese culmen universitario de su vida y obra, tuvo que pasar pues, por años bastante oscuros y duros. Terminó sus estudios de seminarista y trabajó como Privatdozent pues, en Berna y en Frankfurt, ¿no? En los últimos años del siglo XVIII. Privatdozent, pues que fue una figura muy utilizada en la Alemania de aquella época. Kant también fue Privatdozent. Y ese estatus no es propiamente el de un docente privado, ni tampoco pues una especie de profesor sin cátedra, es algo más complejo, ¿no? Es como una especie de requisito para poder enseñar que no te daba en tiempos pues la cátedra para dar clases en la universidad, y de hecho pues la universidad no te pagaba por ejercer de Privatdozent. Eran los propios, un poco pues en el sentido de la oferta y la demanda, pues los que te pagaban a ti como Privatdozent, ¿no?
Entonces era como una especie de profesor suplente, diríase, ¿no? Pero un suplente que no depende directamente de la universidad. O su salario no depende de la universidad, sino de las aportaciones privadas de los alumnos. Llegó a ser profesor extraordinario en Jena gracias a Goethe, de 1802 a 1807, también con una situación compleja. En 1808 pues, fue nombrado director del Gymnasium, ¿no?, de Nuremberg, que sería algo así pues, como un instituto de enseñanza secundaria. Hoy día, aunque los gymnasium pues, en aquella época tenían un sentido pues, de paideia, ¿no?, en el sentido pitagórico, de educación global. Eran instituciones muy serias y tenían, digamos, un carácter de distinción, ¿no? Aunque también es verdad pues, que no tenían el prestigio de la universidad, lógicamente. Allí en Nuremberg pues, pasó prácticamente una década de su vida, hasta que ya en 1816 le llaman a la Universidad de Heidelberg para ser profesor. Allí mantuvo pues, unas intensas vivencias, dejó mucha huella, pese a que apenas estuvo 2 cursos, puesto que ya en 1808 alcanza el cenit de su carrera Hegel, ¿no?, porque llega a la Universidad de Berlín y allí impartirá sus lecciones hasta que fallece en 1831, como dijimos. Muchas veces se ha comparado a Hegel con Aristóteles y esto pues ciertamente es así. La analogía pues funciona, ¿no?, hasta cierto punto, puesto que el mayor éxito de Hegel no tuvo lugar a través de obras pensadas para su publicación, ¿no?, como las que nos han llegado hasta días, ¿no?, por ejemplo, la Fenomenología del Espíritu, de 1807, escrita pues prácticamente cuando las tropas leónicas ya estaban entrando en su Prusia natal, sino, bueno, incluso pues la ciencia de la lógica, que escribió en varios volúmenes de 1812 a 1816, sino que realmente la influencia de Hegel pues vino a través de, no estaban pensados para su publicación, o incluso textos que no eran suyos, sino que fueron manuscritos de sus propios alumnos, ¿no? Ya no ni siquiera manuscritos suyos propios, sino las lecciones, los apuntes que copiaron sus alumnos en Berlín, ¿no? La Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas de 1817 no es un libro pensado para ser publicado. Fue Karl Rosenkranz en 1838, ya varios años después de la muerte de Hegel, el que lo encontró. Rosenkranz pues, fue uno de sus más entusiastas discípulos y lo publicó a mediados del siglo XIX, ¿no? Y luego, pues claro, tenemos obras como sus Principios de la Filosofía del Derecho, de los que hemos rescatado pues, una cita para iniciar este vídeo, escritos allá por el 1821, pero tampoco pensados para su publicación. Y luego, por supuesto, las lecciones de la Universidad de Berlín que él dictó tampoco se pensaron ser publicadas. Las lecciones sobre estética, las lecciones sobre filosofía de la historia universal o de historia de la filosofía, y por supuesto pues las de historia de la religión, pues fueron publicadas posteriormente por sus alumnos, ¿no? Y fueron obras que dejaron pues un eco muy importante, ¿no? Pues casi tanto, o más incluso se diría, que el propio eco que dejaron las lecciones de Hegel ya muchos años después de su fallecimiento, y que tuvieron que intentar apagar pues con maniobras como las que realizó la monarquía prusiana, pues con la llegada de Schelling a Berlín, ¿no? Cosas parecidas. Entonces digamos que en esta semblanza tan breve de Hegel, de la vida de Hegel, pues más o menos encontramos algunas cuestiones que ya nos sirven para entender su pensamiento y cómo evolucionó también su pensamiento y su obra, ¿no? Decimos que se parece o que hay analogía con Aristóteles, puesto que el núcleo de su obra que se dieron a conocer más intensamente, sino que son obras que fueron más marginales, en cierto sentido. Realmente el núcleo de la filosofía de Hegel, pues el verdadero pues, núcleo, diríamos, la ontología de Hegel, ¿no? Pues su análisis de la realidad, pues es la lógica, ¿no? Lo que Hegel denominó pues, como pensamiento de Dios antes de la creación, así literalmente. La esencia eterna de Dios. Esto dicho así, pues
es pura metafísica, es un pensamiento donde se corta con la realidad. Podemos pasar a la idea de Dios, a la creación, ¿no? Pues tomando pues, como referencia precisamente la creación tal y como está hecha, ¿no? Pero luego de Dios no podemos deducir el mundo, ¿no? En el progreso no. Y sin embargo Hegel lo hace. Y es el núcleo del método hegeliano, ¿no? Entonces la lógica nos explica cómo la idea, que es Dios, el espíritu, que luego se dirá, se enajena previamente en la naturaleza, que es el reino de la necesidad, y solo se realizará como espíritu, ¿no? Como el reino de la libertad, que diría el propio Hegel, pues desenvolviéndose pues, frente a la naturaleza. Primero, pues como fenomenología del espíritu, pues se realiza en espíritu subjetivo o alma, pues en el sentido que decimos de la cita inicial, de lo temporal y lo pasajero, que no se reconoce en esencia, es solo presente. Después, cuando este espíritu subjetivo se da cuenta de que sus ideas son infantiles, se desarrolla como espíritu subjetivo, como Estado, como sociedad política, y ya culminará en el espíritu absoluto, en Dios, que está definido, pues precisamente por el arte, la religión y la filosofía, ¿no? El arte, pues una especie de balbuceo, pues de ese espíritu absoluto. La religión, pues el modo en el que ese espíritu se va reconociendo como tal, en el que el hombre pues se reconoce casi como Dios. Y luego, precisamente, pues, la filosofía es el lugar en el que la idea se piensa a sí misma, ¿no? Un poco en el sentido aristotélico. Claro está que el método dialéctico del que hablamos precisamente a partir de esos diálogos como el sofista, el Parménides o el Filebo, que Hegel considera el núcleo de la filosofía platónica, pues esa dialéctica que aparece otra vez en la lógica es la que le permite superar las antinomias kantianas que aparecían en la dialéctica trascendental, ¿no? Recupera pues la metafísica como ciencia, en el sentido de la doctrina de la ciencia de Fichte, ahora ya convertida en una lógica trascendental, en el sentido pues de Kant, ¿no? Constitutiva de las cosas, lógica trascendental de la objetividad, que dirá Hegel, ¿no? De las cosas, de los objetos. Y entonces realmente lo que quiere Hegel, aunque luego pues evidentemente pues hay interpretaciones sobre esto, pues es de alguna manera pues explicar en este despliegue pues la culminación de esa filosofía kantiana que había quedado varada en la dialéctica trascendental. Hegel lee a los presocráticos, ¿no? Pues los fragmentos de Zenón, que entonces pues ya se empezaban a conocer, ¿no? Pues esa es la aportación alemana pues a la historia filológica de la filosofía, ¿no? La recuperación de muchos textos. Entonces Hegel concluye que el movimiento no es una transición en el instante, como se dice en el propio diálogo platónico del Parménides. Y de hecho, pues como ya Leibniz había señalado que no solamente el tiempo y el lugar, se decía en la lógica aristotélica, en el órgano, servían para distinguir las cosas, ¿no? Dos cosas no pueden ocupar el mismo tiempo y lugar. Pero claro, hay más principios, ¿no? Leibniz había establecido un principio interno, que era el principio de identidad de los indiscernibles, para distinguir a las cosas aparte del tiempo y el lugar. Y entonces Hegel va a tomar esto al pie de la letra. Para Leibniz todo lo real fáctico, todo lo real de hecho pues era racional, y para Hegel lo real es racional. Incluso lo que no está en este momento, porque en algún momento llegará a estar. Esa es la clave del pensamiento hegeliano, ¿no? Porque realmente el principio de identidad de los indiscernibles lo que nos dice es que las cosas son diferentes no precisamente por su desigualdad entre sí. Como decimos, para Leibniz todo lo reáctico, de hecho, que está ahí, es racional, pero claro, como dice Hegel en el prefacio de la filosofía del derecho, y leímos antes, todo lo racional es real y todo lo real es racional. En cada cosa existe pues el principio de su superación, la contradicción de ella misma, ¿no? Todo está relacionado. Esa es, digamos, la tergiversación que realiza Hegel del principio de Simploqué. La igualdad misma pues se revela dentro de sí como una suerte de desigualdad.
Entonces la lógica pues es la culminación, como decimos, de filosofía trascendental que había esbozado Kant en sus críticas. Y entonces Fichte, en la doctrina de la ciencia, no lograba desplegar, digamos, la totalidad del ser humano desde la autoconciencia, ¿no? Desde el A es igual a A, la autonomía de la razón práctica, que diría que no. Y Hegel pues sí lo logra, ¿no? Por lo menos, digamos, en coherencia con estos autores o con Schelling, pues sí lo logra, ¿no? Pues el sistema de la identidad de Schelling también se planteaba lo mismo desde Spinoza, convertir a la sustancia spinozana en sujeto, que es a la vez naturaleza y espíritu, su despliegue, y Hegel pues tomará esta, que esa idea de la identidad de A es igual a A, dice Hegel, como la noche en la que todos los gatos son pardos, es una especie de indeterminación donde no se sabe nada, y Hegel es el que va a otorgar luz a estas cosas, como diría él. Entonces, claro, es el idealismo, diríamos, absoluto, ¿no? Hay un idealismo subjetivo, un idealismo objetivo, el de Schelling, y un idealismo absoluto, que es el de Hegel, ¿no? Entonces, claro, si la lógica ya en la tradición aristotélica pues es el órgano, para Hegel lo seguirá siendo, y entonces, pues en ese despliegue que aparece en la lógica, va enseñando Hegel su sistema. Ha dado un salto, como veremos, considerable, pues ha saltado por encima del principio de la Simploqué, y eso va a tener consecuencias muy graves para todo el desarrollo de la filosofía contemporánea posterior, no solamente la filosofía clásica alemana o la filosofía idealista alemana en general. Entonces, ya antes de la ciencia de la lógica, en su fenomenología del año 1807, pues Hegel lograba desbordar las figuras subjetivas de la conciencia, que estaban sumidas en la duda, ¿no? En la figura escéptica, la cínica, etc. No podemos quedarnos en la posición deística del esto o del aquello. Necesitamos una teoría, necesitamos algo abstracto que explique las cosas. Y entonces tenemos que dar el paso al saber uno definitivo y absoluto, ¿no? A la ciencia eterna de Dios, a la lógica, que es el capítulo último de esta obra, ¿no? De la fenomenología del espíritu. Como diría entre nosotros Ramón Valesplana, pues Hegel da el salto del yo al nosotros, ¿no? Logra pues a un Descartes, a un Leibniz, que se habían quedado pues en un puro sujeto, ¿no? Para Hegel lo importante es la historia como realización de una comunidad. La filosofía no es la consideración de una vida individual y solitaria, ni la reforma del entendimiento del sabio, que diría Spinoza, sino que realmente pues la filosofía es una unidad extendida en pluralidad de sujetos que se reconocen mutuamente. La metafísica de Hegel, por lo tanto, deriva en historia, política y sociología, ¿no? Que son las influencias hegelianas más inmediatas, ¿no? Recordemos que tras el fallecimiento de Hegel, pues varias décadas después, su mayor influencia no tuvo lugar en la Facultad de Filosofía de Berlín. Eso fue inmediatamente detenido por las propias autoridades al llevar a Schelling y al ejercer pues otras medidas de fuerza, diríamos. Y más influyó Hegel, Facultad de Derecho, Facultad de Historia, el concepto de helenismo utilizado para designar la época de Magno y de sus sucesores fue acuñado por Leano, por Droysen, y luego incluso pues la importancia concedida a la geografía en la posteridad, ¿no? Pues por autores Kinder, Toynbee, Haushofer, etc. Eso proviene de la filosofía de la historia de Hegel, ¿no? Pues ese auge que ha cobrado considerable en los últimos años, pues la geografía, sobre todo pues como forma de geopolítica, que podemos leer en autores como Kaplan y otros, ¿no? Que son analistas de mayor prestigio en todo el mundo, pues en realidad es modo de la idea hegeliana de que la geografía pues es la que pone los límites al espacio. Lo cual también es un poco vacuo, como veremos, pero bueno, ahí está una de las influencias fundamentales de Hegel, ¿no? Entonces, pues, la fenomenología del espíritu, pues es el tránsito desde una certeza sensible, contingente, pues al saber absoluto, ¿no? Tiene que haber algo sustancial, el sensible, pues, al entendimiento agente, que luego será el arte, la religión, la filosofía. Pero claro, esto todavía está planteado en esbozo. El sistema hegeliano no está desarrollado como tal.
Entonces, pues las figuras del espíritu subjetivo, como la conciencia desventurada, el estoico, ¿no? Pues como Epicteto, que era esclavo de un esclavo, cuya libertad es puramente interna, no tiene libertad exterior, es esclavo. Está sometido a un amo y a su vez su amo está sometido a otro. La propia figura de la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Que es la superación de la conciencia subjetiva, ¿no? La conciencia escéptica se encuentra a gusto en desacuerdo consigo mismo, pues son superadas como formas de conciencia que aún no han nacido de la razón, pero que están cerca. Entonces, estas figuras de certeza sensible, que no son lo que parecen, que son deísticas, la conciencia para mí, ¿no? Diríamos, que viven de forma pasiva, en el aquí y ahora, en el presente, pues intentan ser dadas pues, con figuras como la propia la dialéctica del amo y el esclavo, o el reino animal del espíritu, que dice Hegel, ¿no? Pues la lucha de todos contra todos, que es reconocida así por Engels, pues claro, como la lucha de clases dentro del capitalismo. El hombre ha exteriorizado su esencia, ¿no? Pues ha objetivado su esencia en la forma del trabajo, que diríamos, el trabajo asalariado, pero aún no la reconoce como suya, ¿no? Está enajenado. Excuso decir, pues todo lo que ha influido pues, en el marxismo, de enajenación o de alienación, que en Hegel es simplemente pues, una suerte de exteriorización de la que el hombre no es consciente todavía. Y claro, de esa conciencia para mí hay que pasar pues, a la conciencia de sí, ¿no? Donde el hombre está sobre sí y tiene conciencia de lo que es. Hegel, por supuesto, pues tiene un espacio para el cristianismo, donde dice que más que salvar el mundo, lo que hizo fue, pero no enajenarlo. Cuando Dios se hace hombre, lo que se logra es enajenar la idea, ¿no? Y luego con la rebeldía contra los señores, diríamos, de Lutero, ¿no? Curiosamente, ¿no? Al que considera héroe de la razón, en un verdadero dislate que tiene explicación y coherencia dentro del sistema de Hegel, pero que fuera de él, como digo, es un dislate. Ahí se empieza a desarrollar la figura del verdadero cristianismo para Hegel. Y con el Hesperio napoleónico, cuyos efectos sobre el Sacro Imperio, justo cuando se estaba terminando de escribir la fenomenología del espíritu, ¿no? Pues ahí se empieza a ver el mundo, la unidad europea ya como uno, ¿no? Porque para Hegel el mundo sustancialmente es Europa, el resto son añadidos suyos, son pura naturaleza, todavía no ha logrado llegar a la autoconciencia. Entonces, claro, en ese salto del Johann Hegel acuña también la historia de la filosofía, ¿no? La filosofía pues empieza a verse a sí misma en su... Y desde luego pues la historia es el despliegue del espíritu, del reino de la libertad, o reino del hombre, pues opuesto al reino de la necesidad o de la naturaleza. Entonces Hegel empieza a romper pues con el racionalismo dogmático de Kant y de Jacobi. Ya la idea se empieza a ver pues como la realización de Alemania, en un sentido romántico. Recordemos que Hegel, cuando estuvo en Heidelberg, de 1816 a 1818, pues tomó en contacto con los principales románticos, ¿no? Pues no solo con Goethe, al que ya conocía de antes, a Novalis y a otros, es Hegel. Y aunque Hegel no es considerado pues un filósofo romántico, pues sí lo aplicó de alguna manera, ¿no? Pues porque al fin y al cabo el desarrollo del espíritu pues es el del pueblo alemán, ¿no? Como pueblo que está llegando pues al estadio ya de una verdadera nación, ¿no? Los discursos de la nación a la nación alemana de Fichte pues ya empezarán a realizarse en el sentido de que la nación pide Estado, ¿no? Un Estado unitario. Y esa es una interpretación, desde luego, muy plausible de la filosofía de Hegel. Y entonces, como decimos, Hegel rompe con el racionalismo dogmático de Kant y de Jacobi, utiliza para ello la dialéctica especulativa de Platón, el sofista sobre todo, y entonces pasa de la autoconciencia del yo propio, de la modernidad, del ser para sí, pues frente al ser en sí o la cosa en sí que dirían Kant, ¿no? Entonces la dialéctica ya no es un mero juego lingüístico, es la propia realidad desarrollándose. El espíritu es la auténtica vida, la vida es reflexión en sí, la naturaleza, los animales, pues son pura necesidad, no conocen la reflexión y no son vida, son puro mecanismo. Para Hegel, en la historia de la filosofía, pues los griegos son precisamente los
primeros que encuentran lo que tiene en sí el inicio del movimiento, ¿no? El nous de Anaxágoras, que decía Hegel que era la fuerza del espíritu, y después la dialéctica inventada por Parménides y luego refinada por Platón y por Aristóteles, pues será fundamental para entender el despliegue de ese espíritu, ¿no? La lógica nos demuestra que todo lo real es racional y es el fundamento de todo saber. El pensamiento dialéctico demuestra que el pensar es pensar de algo en sí mismo. El pensamiento pues es determinación de contrarios y de unidad. Y claro, eso, digamos, acuña pues el principio de contradicción, que una cosa está ella misma en la contraria, y deja atrás el principio de no contradicción definido por Aristóteles en el libro 4 de la Metafísica, ¿no? Las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo, pero para Hegel sí. Pero claro, son momentos diferentes, que está contenido un poco en potencia, ¿no? La negación de una cosa, ¿no? Para poder explicar la dialéctica. Y claro, esta realización del espíritu subjetivo en espíritu objetivo solo puede tener lugar en el Estado. Es el único lugar donde puede tener plena realización la idea ética que había dicho Kant, ¿no? Del imperativo categórico, que es la culminación de la ética kantiana, pero eso solo puede tener lugar, pues donde en el Estado como realidad efectiva de la idea ética, ¿no? Donde la libertad es la obediencia a la ley es el imperativo que tenemos que obedecer, es la verdadera realización de la libertad, y entonces el Estado es el espíritu que está presente en el mundo, ¿no? Donde se realiza la conciencia. Pero claro, no hay un solo Estado, hay muchos Estados. Y entonces la filosofía del derecho de Hegel, transitando a través primero del derecho, como obligación que hay que cumplir, moralidad y luego eticidad, ¿no? La realización de la idea ética, donde el imperativo categórico ya nos hace que tengamos que cumplir las leyes, ¿no? Diríamos que las leyes ya tienen capacidad coactiva por sí mismas, ¿no? Como señaló Kelsen, que es además una coacción inmaterial, es una especie de deber imperativo que nosotros obedecemos sin ningún tipo de coacción externa, sino que ya es algo que está en nosotros, ¿no? Y claro, precisamente el camino de Dios se realiza a través del Estado, pero hay muchos estados. El Estado es la realidad efectiva de esa libertad concreta. Para Hegel solo puede realizarse la justicia cuando el criminal acepta el castigo, pues no en la inmediatez del acto exterior de castigar, ¿no? Por algo externo a mi conciencia. Y entonces solamente donde el criminal acepte el castigo, como se diría pues en términos jurídicos, ¿no? Cuando el criminal reconozca los hechos, ¿no? Pues hay que aceptar el deber por el deber mismo de la ley y se habrá realizado la libertad concreta. Pero claro, como decimos, no hay un solo Estado, hay muchos Estados, y entonces realmente la filosofía del derecho culmina en la dialéctica entre Estados, ¿no? Y la historia universal pues es el juicio de Dios en la historia. No hay un solo Estado, los Estados están en lucha unos contra otros, casi en el sentido de Hobbes, ¿no? De la guerra de todos contra todos. ¿Cuál es la tipología de formas políticas que establece Hegel a través de su filosofía del derecho? Pues para los que lo consideran reaccionario, pues encontrarán aquí un apoyo, un asidero, puesto que Hegel postula la monarquía constitucional. Algo que extraña a la gente, pese a que en sus inicios alabó la Revolución Francesa, pero claro, lo que critica Hegel de la Revolución de 1879, pues es la idea de voluntad general de Rousseau, ¿no? Aquello que aplicó Robespierre, que era la justificación del terror, ¿no? Para Hegel, pues la Revolución Francesa pues es un momento negativo, dialéctico, ¿no? Es un momento necesario para llegar a una forma superior. ¿Y cuál es esa forma superior? Pues es del mismo modo que la idea, y luego vuelve a ser idea como tal, consciente de sí misma, pero en ese trayecto, pues, se refuerza, por así decir, pues en el trayecto de la revolución, de la negatividad del espíritu, pues luego la monarquía renacerá redimida, bajo la forma de Napoleón, ¿no? que es hecho nombrar emperador por el Papa. Entonces, claro, esa es una monarquía ya sometida a leyes, no es monarquía absoluta, sino monarquía constitucional. Entonces, un poco siguiendo pues la idea aristotélica de que no es bueno que gobiernen muchos, sino que sea uno el que gobierne,
pues entonces Hegel considera al monarca pues como la encarnación del proceso infinito de reconciliación de la razón, ¿no? La razón se reconcilia en sí misma, pues una vez que pasa la Revolución Francesa, ¿no? La gente se da cuenta del terror, entonces es mejor el gobierno de uno solo, antes que el gobierno de muchos, por así decir. O como diría Marx luego, siguiendo a Hegel, pues claro, es el triunfo de la burguesía, pero claro, es la negatividad previa a la negación de la negación que conducirá al comunismo final, ¿no? Y entonces, como decíamos, Hegel se ve que es un autor romántico, ¿no? No es un romanticismo elitista al sentido de Goethe, de Schiller o de Schlegel, sino que es como el que encontró en Heidelberg, ¿no? Es un romanticismo popular, nacionalista, que lo que pide es la realización de Alemania, ¿no? Como Estado, de nación, diríamos étnica, cultural, a nación estatal, ¿no? O Estado nacional. Digamos que es una especie de balbuceo del alma popular, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la culminación del espíritu objetivo? Pues para Hegel, el Estado prusiano. Claro. Dentro de esa dialéctica de estados que contra Hegel, pues a la paz perpetua kantiana, ¿no? El juicio de la historia, como decíamos, es la lucha entre estados, no hay una justicia universal, solo es una pugna política. Y entonces, dentro del mosaico de estados que hay en Europa, pues la Alemania que emerge tras la realización absolutista, tras la restauración absolutista, pues es, en un sentido leibniziano, el mejor de los mundos posibles, ¿no? Es la acción del espíritu objetivo. Los alemanes son el pueblo genuinamente filosófico, solo se puede pensar en alemán, que decía Heidegger, y ahí se realiza el espíritu absoluto, ¿no? El arte, religión y filosofía como idea que se piensa a sí misma. Como decíamos, pues Hegel falleció en 1831, víctima de la epidemia de cólera que asolaba Berlín entonces, y conoció pues un importante eclipse, ¿no? Marx, en el prólogo del Capital, pues le reivindica a quienes le consideran perro muerto, y desde luego pues las autoridades prusianas no perdieron el tiempo al ocupar pronto la vacante dejada por Hegel, pues con Schelling, ¿no? Filosofía positiva. Intentaron evitar pues a una filosofía que consideraban subversiva, de algún modo. Pero claro, en el siglo XIX, Hegel, cuya influencia fue notable, pero no tanto al nivel de la filosofía académica, sino a través de otras disciplinas. Recordemos que el marxismo, inspirado pues sobre todo pues en el espíritu objetivo de Hegel, fue desde luego muy influyente, pero fuera de la filosofía, digamos, de tradición universitaria, aunque recordemos que nosotros la filosofía universitaria no es la filosofía académica, sin más, es otra cosa diferente, pero digamos que no se reconoció como tal como filosofía, ni entró en pugna pues con las otras filosofías de su tiempo, sino que tenía un sentido más eminentemente práctico, por así decir. Pero claro, en el siglo XX todo esto cambió. Hegel conoció un renacimiento inusitado, ¿no? Pues ahí tenemos a Benedetto Croce, tenemos a Bradley, el británico, y el círculo de Heidelberg, ¿no? Curiosamente. Un siglo después, pues, reivindicaron a Hegel, ¿no? Pues con Heinrich Rickert, ¿no? Quien en su discurso universitario de 1910, más o menos, señalaba pues la renovación del estudio de Hegel en Alemania, Windelband, Ernst Bloch y especialmente George Lucas. No olvidemos que Lucas, que tuvo pues unos inicios, digamos, idealistas, pues que él se formó pues en la Universidad Alemana, pero luego cuando empezó a militar en el Partido Comunista, pues nos dejó obras tan tempranas pues como su Historia y Consciencia de Clase del año 1923, donde lo que dice literalmente es que la idea de Marx del proletariado universal, que a su vez había tomado del espíritu absoluto, el propio Marx, pues precisamente lo que hace pues, Lucas en su Historia y Consciencia de Clase, donde dice precisamente que la burguesía tiene un saber particular frente al saber absoluto del proletariado, ¿no? Que es algo así, creo que era José Luis Villacañas, algo así como situar pues a los obreros pues en las alturas del
de las leyes de Newton, ¿no? De la gravitación universal, o del principio de acción y reacción, ¿no? Lo cual es muy gráfico y es bastante exacto, ¿no? Para mí, por lo menos lo que yo considero. Pero claro, la idea de hegeliana del saber absoluto para caracterizar al proletariado, que es obvia, ¿no? Lo vemos a través de Marx, necesita pues una realización, ¿no? Pues una realización pues similar a la que encontró la filosofía de Hegel en el Estado prusiano, ¿no? Es el mejor de los mundos posibles, pero claro, para eso se necesita pues perdón, una élite, ¿no? Pues igual que los funcionarios del Estado prusiano no tenían ningún interés de clase y se veían con objetividad al Estado, se veían con objetividad a los intereses generales, ¿no? Como diría la Constitución española, pues los que sirven con objetividad al proletariado, pues son los revolucionarios del partido bolchevique, ¿no? Y entonces es una aplicación, pues, de la propia idea hegeliana del espíritu absoluto como realización del Estado prusiano, pues esta vez el espíritu absoluto, pues es la realización de la patria del proletariado a través del partido bolchevique, ¿no? Recordemos que Historia y Consciencia de Clase fue prohibido precisamente por esos mismos partidos comunistas, porque dejaba entredicho pues la idea del proletariado universal, ¿no? Que era tanto como decir, pues en tiempos medievales, que Dios no existía, ¿no? Era una herejía, ¿no? Lucasiana. Pero ya se empiezan a ver ahí las costuras, ¿no? Del marxismo a través de la vuelta a Hegel que realiza Lucas, ¿no? Buscando un apoyo sistemático. Pero sin duda alguna, pues el efecto más inmediato, o mejor dicho, el efecto para mí más perdurable directamente de Hegel, pues es precisamente el que dejó Alexander Kolleve, ¿no? Que junto a Heidegger pues reivindica pues la fenomenología del espíritu, ¿no? Pues porque Heidegger en Ser y Tiempo pues habla de una fenomenología hermenéutica. Claro está que Husserl ya había hablado de fenomenología en el sentido hegeliano, y entonces son ideas muy presentes. Kolleve particularmente pues fue el que dijo, en cierto modo con razón, ¿no? Como hemos visto, que la fenomenología del espíritu y la ciencia de la lógica son los verdaderos libros, o la verdadera núcleo de la obra hegeliana, ¿no? Entonces la dialéctica del amo y el esclavo que aparece en la fenomenología del espíritu, pues es en realidad, dice Kolleve, la dialéctica entre el hombre y Dios, ¿no? Y esto va a inspirar a toda la filosofía francesa del siglo XX, a la Nouvelle Philosophie, a la nueva filosofía, que es en el fondo pues a lo que conduce pues a la posmodernidad y fin de los grandes relatos. Cosa que vamos a ver ahora, ¿no? Porque es que, ahora además Kolleve dice que hemos llegado al fin de la historia, ¿no? Pues ¿por qué? Porque estamos en el mejor mundo de los posibles, ¿no? Y esta es una idea que copia literalmente Francis Fukuyama, ¿no? Cuando en 1991, con la caída inminente de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín y con ella del bloque socialista, pues ya decía Fukuyama que habíamos llegado al fin de la historia, ¿no? El triunfo del capitalismo liberal, de la democracia liberal, y ahora pues simplemente tenemos que disfrutar del consumo y del vídeo. Hoy diríamos ya del DVD o de YouTube, ¿no? Y de las redes sociales. Y claro, es que es muy sintomático que Hegel, tenido como el filósofo sistemático por excelencia, conduzca pues a las filosofías más asistemáticas o que niegan el sistema o el fin de los grandes relatos, como son las filosofías postmodernas. Pero eso lo vamos a ver ahora, recapitulando, pues seguramente pues la mayor influencia que ha tenido Hegel y su sistema hegeliano, ¿no? El sistema del idealismo absoluto. Y es una influencia, como bien sabemos, pues las influencias que los grandes autores a lo largo de la historia universal pues ejercen son tanto para bien como para mal. Y en este caso Hegel, que ha dado también pues desarrollos sistemáticos muy notables, dejó para la posteridad un vicio fundamental. ¿Cuál es ese vicio? Pues el formalismo que anida ya de base en toda la filosofía alemana contemporánea. Sobre todo heredado de Kant, ¿no? Porque Kant en el fondo pues se basó pues en formas que estaban en la conciencia y que servían para intentar el mundo, para que no fueran un mero caos de sensaciones, ¿no?
Y entonces el formalismo que aparece en Hegel, sorprendente, ¿no? Pues porque es un autor que luego reivindica la materia también. De alguna manera, pues hay un materioidealismo, ¿no? O como diría Marx, pues Hegel era un genio que había puesto todas las cosas del revés, simplemente, para darle la vuelta, ¿no? Pero Hegel, como decimos, es formalista, ¿no? Porque todo brota de la idea, ¿no? Todo brota de Dios, ¿no? El mundo es creación de Dios, pues el mundo es creación de la idea. O sea, Hegel no sale del idealismo, pese a todo. Y claro, pues un discurso que es formalista, que evacua todos los contenidos habituales de la tradición filosófica, pues es un discurso autorreferencial que siempre habla de lo mismo, siempre versa sobre lo mismo. Es un vicio constante que se ve pues ya en el propio Husserl y en el fondo pues también, en cierto modo, pues en Heidegger, Gadamer y toda la posteridad. Es que, de hecho, además, ya llegando todavía más a tesis más radicales, Heidegger, precisamente, llega a decir aquello de que en la lengua alemana pues está el carácter verdaderamente especulativo de la filosofía, ¿no? Porque es que Hegel, para escándalo de quien lo descubre, incluso para mí mismo, porque yo no pensé que la situación hubiese llegado a tal extremo, pues claro, dice Hegel, claro, que es la propia lengua de uno, la lengua materna, donde el hombre hace dueño, o sea, se hace dueño él mismo de sus pensamientos. Pero claro, según eso, claro, esta es una teoría, además romanticista, ¿no? Que viene de Herder, ¿no? De que el hombre, pues, tiene los límites de su mundo, ¿no? Por decirlo con Wittgenstein, en su propio lenguaje. El lenguaje es el que configura la realidad del hombre. El lenguaje es la casa del ser, que dice Heidegger, o sus cimientos. Y entonces realmente dice que el alemán, por su morfología y su sintaxis específica, es la lengua genuinamente filosófica. Solo se puede pensar verdaderamente en alemán. Esto es una idea que luego toma Heidegger, literalmente, ¿no? En Hegel está in nuce, pero, claro, realmente está ahí la clave, ¿no? El hablar permanece ligado, pues, a la totalidad del lenguaje, ¿no? Totalidad hermenéutica del discurso, ¿no? Que se diría después. Claro, se sobrepasa lo que se ha dicho, el lenguaje es algo que desborda, pues, el mero decir particular. Diríamos que es la distinción del estructuralismo, ¿no? De Saussure, entre lengua y habla, ¿no? Por así decir. Y claro, Hegel pretende pues recuperar frente a cada realidad objetiva, pero claro, la realidad sigue siendo para Hegel un mero contenido de la conciencia humana, ¿no? Aunque sea una unidad extendida en pluralidad de sujetos, ¿no? Es que esto recuerda mucho, y además lo señalaba Bueno en una ocasión, al entendimiento agente musulmán, el de Averroes, ¿no? Porque esto es un extremado fanatismo. Lo que dice Hegel, más o menos, en esa pluralidad extendida, es que todos llevamos la verdad dentro, ¿no? No es que unos estén equivocados y otros tengan la razón, sino que todo el mundo tiene la razón, todo el mundo lleva la verdad dentro, ¿no? Todo el mundo lleva un filósofo dentro. ¿Y qué sucede aquí? Pues sucede que literalmente Hegel lo que dice es que la filosofía pues son los juegos de lenguaje suavos, ¿no? De hecho, pues todo este retrueque que vemos en la filosofía alemana, estas expresiones tan complejas, estos juegos de palabras, esta aglutinación, que es propia más pues de lenguas primitivas que de lenguas desarrolladas que hayan tomado el latín y el griego. O sea, de lenguas primitivas queremos decir lenguas cuyo horizonte pues no supera pues el de un territorio muy pequeño, ¿no? Entonces digamos que el alemán solo dejó de ser una lengua bárbara pues gracias a los aportes literales del latín y del griego, ¿no? Como pasaba en el fondo pues con el inglés. La única diferencia es que la morfología y la sintaxis griega, perdón, la morfología y la sintaxis inglesa es mucho más sencilla que la alemana, ¿no? Pero las lenguas sajonas son lenguas bárbaras y solo han desbordado ese origen pues gracias a su incorporación pues a la tradición grecolatina, ¿no? Aunque se han metido al alzador y literal. Aquello que citaba Bueno discutiendo con Alarcos de que peaje en inglés es toll, pero claro, tolles viene de tolere, de negar, ¿no? Peaje significa que te niegan el paso.
Y entonces, como decimos, pues claro, los juegos del lenguaje suevos, pues la filosofía de Hegel. ¿Y qué sucede aquí? Pues claro que a la hora de traducir, pues muchas veces esos juegos del lenguaje son intraducibles. No traducir esos juegos del lenguaje de manera literal. Ni con Hegel ni con Heidegger, ¿no? De ahí los problemas de Gauss, por ejemplo, a la hora de traducir a Heidegger, Ser y Tiempo, que como muchos dicen, pues es una traducción muy literal, ¿no? No recoge el verdadero sentido, pero claro, es que no se puede. Para eso tendríamos que saber todos alemán y entonces las traducciones serían superfluas. Asimismo, pues este formalismo de Hegel arrastra una visión monista de la realidad, ¿no? Hegel tergiversa el pasaje del sofista donde se habla de las cosas que cambian, que tienen en sí mismo el cambio, lo idéntico, lo diferente. Precisamente, y eso es lo paradójico, en el sofista Platón establece el principio del sin bloque, de que nada se relaciona con nada ni todo se relaciona con todo, sino algunas cosas con algunas, y eso Hegel lo rompe. Todo se relaciona con todo para Hegel. Y eso lo utiliza pues la dialéctica de Hegel, ¿no? Incluso pues de algún modo rompe pues con la idea de Aristóteles del acto puro que garantizaba la inmanencia del movimiento en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que Hegel, curiosamente, pues recupera las contradicciones y pseudoargumentos de los sofistas, ¿no? Y de ahí pues vienen un montón de errores y de contradicciones considerables en las tradiciones filosóficas posteriores, ¿no? El propio marxismo, pues lo que nos dice movimiento del mundo, pues nos lleva de la materia a la conciencia, por salto cualitativo, ¿no? Pues las famosas leyes de la dialéctica, de interpenetración de los contrarios, de negación de la negación y del salto cualitativo, ¿no? Pues saltamos de la naturaleza pues a la conciencia, la conciencia pues saltamos pues a las sociedades políticas, del Estado pues saltamos a la lucha de clases como motor de la historia, ¿no? Pues en lugar de la lucha de estados, y de ahí saltaremos al comunismo final de manera inevitable, ¿no? De ahí viene lo de la inevitabilidad del socialismo final y la destrucción del capitalismo. Los famosos quiasmos, ¿no? Y el quiasmo fundamental del que el comunismo final fue el final del comunismo, ¿no? Y eso viene pues del monismo hegeliano, ¿no? De hecho, pues los principales críticos de Hegel, tales como Arthur Schopenhauer o Karl Popper, con motivos y situaciones muy diferentes, concluyeron que la filosofía de Hegel era una logia. Y en este aspecto tenían razón. Ojo, Hegel, pues en cierto modo, pues es un sistema, ¿no? En la formulación y en el despliegue de su sistema, ¿no? Porque no hay manera de componer pues toda esa dialéctica si no es rompiendo el principio del sin bloque. Esa es la cuestión. Y claro, pese a que estos críticos se mantienen dentro de las propias coordenadas formalistas de la filosofía alemana que les está inspirando, de hecho, pues los dos eran alemanes. Bueno, Schopenhauer había nacido en la zona del Danzig, o sea que era polaco casi, como Nietzsche también, curiosamente. Y Popper, pues era austriaco, pero se movían dentro del ámbito de la filosofía alemana, ¿no? Y del Lebensraum o espacio vital de Alemania, ¿no? En este caso podríamos decir que de contraria sunt Kierkegaard, ¿no? Los contrarios, pues siempre se refieren a lo mismo. Mi primo Francisco y yo somos iguales, todos los dos queremos Milán, como decía Carlos I de España y V de Alemania, y cosas parecidas. Y aparte, claro, ya que invocamos pues el espacio vital alemán, pues no podemos evitar, quiero decir, referirnos a una de las corrientes ideológicas más graves o su influencia en el mundo contemporáneo, que derivan directamente de la filosofía hegeliana, aunque no fue Hegel pues el principal acuñador. ¿A qué nos referimos? Pues a la idea extraída de Lutero de que Alemania, la Alemania de la Reforma Protestante, pues es la verdadera fe frente a los corruptos católicos, ¿no? Los que han enajenado a Dios, como se dice en la fenomenología, los que han matado a Dios, ¿no? Que además pues vienen de los judíos, ¿no? Con lo cual pues el antisemitismo también está muy presente, ¿no? Entonces, claro, el pueblo alemán
que es el que asume la idea protestante del libre examen, de la formalista libertad de conciencia, ¿no? Porque la conciencia reconoce en sí, pues, el deber, ¿no? No reconoce los contenidos externos a la propia conciencia más que como propios de la conciencia. Entonces los alemanes son el pueblo supremo que ha perdido siempre sobre sí, no ha salido nunca fuera sobre sí, mejor dicho, no ha salido fuera de sí, no se ha enajenado, no se ha ido a conquistar América y por lo tanto pues es el pueblo verdaderamente que se ha elevado a las alturas de la verdadera filosofía. Entonces, claro, España pues es el ejemplo de pueblo que ha salido fuera de sí, ¿no? Que se ha enajenado por intentar llevar su forma de vida católica a otras partes del planeta que ha corrompido inevitablemente, ¿no? De hecho, pues en la filosofía del derecho Hegel hace una encendida defensa de lo que hoy día pues se llamaría como colonialismo, ¿no? Además de ser una posición claramente supremacista, ¿no? Pues otros pueblos colonizados son inferiores, el pueblo alemán, como decimos, y los pueblos sajones, una idea muy romántica que prenderá mucho en Estados Unidos y desde luego pues en todo el mundo civilizado durante todo el siglo XIX, pues es que las razas arias que vienen directamente, o indoeuropeas, ¿no? Como decían los propios románticos, que vienen del Valle del Indo, en su trayecto, siguiendo el curso del sol de oriente hacia occidente, pues son las que van a totalizar y conquistar todo el mundo. Entonces el pueblo alemán, pueblo verdaderamente sajón, es el pueblo verdaderamente filosófico y se encuentra en el camino hacia la idea de superioridad del único pueblo que es capaz de pensar de verdad. Solo se puede pensar en alemán, como concluyó Heidegger, ¿no? Después de seguir toda esta tradición. Y entonces, ¿hacia dónde se va? Hacia el Tercer Reich alemán, ¿no? Hacia la edad del espíritu, en este caso del Espíritu Santo, que diría Joaquín de Fiore. Y como ha dicho Bueno, pues en frase solidaria, de Lutero se va a Hegel, Nietzsche y Hitler. Y es así, ¿no? Puesto que Hegel, precisamente, al contrario de contemporáneos suyos como Schelling, ¿no? Que hablaban, por ejemplo, pues de Calderón de la Barca, al que denominaba el Sófocles del cristianismo, o caso pues de Nietzsche o de Schopenhauer, ¿no? Que tenían una visión muy positiva de la cultura española, incluso pues escuchaban pues, las zarzuelas de Chueca, ¿no? Con verdadera fruición. Pues Hegel es todo lo contrario, es lo menosprecio a todo lo católico en general, español en particular como ejemplo, un paradigma de lo que es el mundo católico. Por ejemplo, pues dice Hegel, a propósito de la guerra de independencia española, pues que la Constitución de Bayona, que fue impuesta por la Francia napoleónica a España, pues era más racional, porque al ser a priori, pues claro, el pueblo español no estaba a ese nivel histórico, seguía fuera de ahí, no se había desarrollado racionalmente, no podía aceptarla, ¿no? Es decir, había que imponerle desde fuera las verdaderas formas constitucionales, políticas a los españoles. Ellos no eran capaces de parir una verdadera fórmula constitucional, pese a que el duque de Wellington, sí, precisamente, pese a que el duque de Wellington, durante la lucha en lo que él llamaba la guerra peninsular, había quedado escandalizado con la Constitución de Cádiz. Decía que era como la Constitución francesa de 1791, ¿no? Del Directorio. O sea, que realmente no había tantas diferencias, ¿no? Hegel simplemente pues exagera, ¿no? Tiene una pose muy exagerada, muy partidista de defensa de lo protestante frente a lo católico. Y claro, dentro de la propia concepción hegeliana de la filosofía de la historia universal, ¿no? De sus lecciones sobre filosofía de la historia universal, los mundos históricos universales para Hegel oriental, que vive en lo sensible, donde solo un hombre, el déspota, es libre, el griego y el romano también, donde solo algunos han logrado ser libres y no han tomado la conciencia de que toda la humanidad debe de serlo, y luego pasa directamente al mundo germánico, ¿no? Entonces, Europa es el mundo germánico, ¿no? Los germanos invaden el Imperio Romano, invaden toda Europa, la dividen en los feudos, que luego llevarán a los estados nacionales europeos que conocen. Y claro, como diría Ortega, siguiendo a Hegel, pues en España pues habrían quedado borrachos de romanismo y entonces España no se habría
vertebrado de manera correcta, ¿no? Pues habría quedado siempre fuera de sí. El descubrimiento de América es una prueba de que España sigue fuera de sí y solo podrá, digamos, reedificarse haciéndose europea. España es el problema, Europa la solución, que decía Ortega, ¿no? Y entonces, claro, Hegel concluye, además, claro, que el mundo europeo de verdad, pues es el germánico. El resto, el mundo latino, que se diría, pues siguiendo a los franceses, ¿no? Con aquello de Latinoamérica y Angloamérica, el mundo anglosajón, el mundo latino, pues sería la periferia del mundo de Europa, ¿no? Entonces, el mundo hispánico, establecido pues en ambos hemisferios, pues sería asimismo pues también un mundo periférico e inferior, ¿no? De hecho, pues siguiendo las teorías de Pau, Buffon y Montesquieu, pues este debate que se produjo en el siglo XVIII sobre la situación pues del Nuevo Mundo, de si los que vivían en el Nuevo Mundo pues eran razas inferiores respecto a los del Viejo Mundo, debate en el que participó entre nosotros el padre Feijóo con su discurso Españoles Americanos, diciendo que los españoles o los descendientes de españoles que viven en América eran tan inteligentes o más, tan capaces o más que los propios españoles europeos o peninsulares, ¿no? Pero Hegel pues sigue en sus 13 con la tendencia supremacista y racista que se veía en el siglo XVIII en el resto de Europa. Y entonces, pues precisamente lo que más aprecia Hegel hispánico pues es el esclavismo portugués. Qué curioso, ¿no? Y luego reduce a los indígenas americanos a infrahombres y a los españoles americanos pues son eso pues como los españoles europeos, pero más vagos, más indolentes, se dedican simplemente al vano ejercicio del honor, no tienen interés de dedicación a la industria. Y la América anglosajona para Hegel es todo lo contrario, ¿no? Es el paradigma de la superioridad europea sobre los infrahombres americanos, ¿no? Que no tienen ni historia siquiera, sino que tienen geografía, nada más. Para Hegel, la América no tiene historia, salvo la que le otorgan los europeos, solo tiene geografía. Y entonces, evidentemente, pues Hegel es la visión más gena y fanática de la leyenda negra antiespañola, ¿no? De todos los filósofos que podamos incluir en la historia de la filosofía, sin duda Hegel se lleva la palma en ese aspecto. Incluso Hegel ya rematando la faena, pues cuando ve a Napoleón cayendo en Waterloo en 1818, lugar simbólico donde los haya, pues Hegel se lamenta de que el emperador, que es ese alma del mundo, sea humillado por la nefasta reacción católica, ¿no? La libertad pues ya no tiene el valor, la obligación suprema absoluta en el mundo católico y por lo tanto pues para Hegel es desdeñada. Y claro, la obsesión de Hegel por la primacía de Europa en el mundo, pues también es otro tópico de carácter supremacista, ¿no? Un tópico pues que ha sido reivindicado de forma insospechada desde Hispanoamérica. Cuando leemos, pues yo qué sé, pues a Enrique Dussel, ¿no? ¿Para qué vamos a citar otro distinto? Diciendo pues que la filosofía de tradición platónica, no la filosofía de tradición helénica, la filosofía académica con sentido estricto, pues es una filosofía de tantas, ¿no? Es la filosofía de tradición europea, que no tiene nada que ver con, o tiene muy poco que ver con la filosofía de tradición, por ejemplo, americana. El argumento que utiliza Dussel es que esa filosofía de tradición europea es una concepción del mundo eurocéntrica. ¿Por qué dice esto? Obviamente, pues ahí también hay mucho de etnología y de relativismo cultural inoculado, pero claro, es que cuando quieren defender esto, pues los profesores hispanoamericanos de la teología o filosofía de la liberación, cuando pretenden explicar la filosofía europea como un caso de eurocentrismo, ¿no? Como dice Dussel, ¿a quién acuden? Pues a Hegel. Sacan de la estantería del estante el libro de lecciones sobre filosofía de la historia universal, que yo pondría sacar de aquí, lo tengo aquí arriba, detrás de la espada del Cid, y claro, lo leen lo que dice de América, Hegel. América no tiene historia, tiene geografía, los indios americanos son seres inferiores,
Los españoles americanos son como los europeos, pero más indolentes, cuajados de la vacuidad del sentido del honor, no tienen dedicación a la industria, son vagos, para decirlo rápidamente, según Hegel. Y entonces, obviamente, lo que dice Hegel es utilizado hoy día para desdeñar a la filosofía de tradición académica. Hegel es un ejemplo de eurocentrismo, entonces en una metáfora donde el género es anegado por la especie, pues con la filosofía de la historia de Hegel ejemplifican ese eurocentrismo que le atribuyen, ¿no?, a la filosofía que nace con Plato, ¿no?, en sentido estricto. Y claro, con todas estas consideraciones y anécdotas que hemos citado, pues no resulta ninguna tontería, no es descabellado reivindicar, pues pese a la enorme influencia de Hegel en la filosofía contemporánea, pues que el sistema hegeliano, pues en el fondo, es la representación más genuina de aquello que dijo entre nosotros Marcelino Menéndez Pelayo, de que las nieblas germánicas frente a la claridad, digamos, española, escolástica, ¿no? Hegel es el ejemplo más claro de las nieblas germánicas, de una filosofía de carácter tan formalista y de lenguaje tan sumamente ininteligible, por muchos motivos, lógicamente. Uno de ellos es la imposibilidad de mejorar la calidad de las traducciones, pero que, claro, ha ido imponiéndose, ¿no?, con todas sus consecuencias en el panorama actual. Aquello que decíamos de que Hegel reivindica el fin de la historia porque hemos llegado al mejor de los mundos posibles, que luego recupera Kolleve y después Fukuyama, supone el fin de los grandes relatos. Ya no puede haber más sistema. Ahora lo que nos queda es el pensamiento, todo vale, en cada cosa pues está el germen de su destrucción, y entonces llegamos pues a la sofística posmoderna a través de Hegel, y era completamente inevitable, ¿no? Fin de la historia significa fin de la filosofía, no significa que hayamos llegado a la mejor filosofía de las poses que decía Hegel de sí mismo. Hegel se ponía en la cúspide, ¿no?, como culminación de la historia de la filosofía, no se podía filosofar más allá, pues ahora resulta que esto ya es el fin de la filosofía. Ya no hay posibilidad de sistemática en el sentido filosófico, se acabaron los grandes relatos, nos quedan los pequeños relatos, ¿no?, para citar aquello que decía Lyotard en la Confesión Postmoderna y que luego recuperarán otros como Gianni Vattimo, hablando del pensamiento débil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la filosofía se reduce pues a mera interpretación hermenéutica de los relatos de nuestros antecesores, de otros filósofos, y no hay posibilidad de salir de ahí. Llegamos a la posmodernidad y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Si de algún modo pues los críticos más acérrimos de Hegel eran precisamente pues autores de su misma tradición, pues curiosamente las dos corrientes más sólidas, por así decir, de la filosofía contemporánea, por lo menos en la visión que se dice continental, frente a la analítica, por así decir, que podrían ser el marxismo y la fenomenología, que algunos han intentado de algún modo equiparar o fundir, sin éxito, pues curiosamente vienen del mismo vicio formalista hegeliano, ¿no? Y que concluyo que aquí con esta interpretación, pues que Hegel, como ejemplo de nieblas germánicas, pues da lugar pues a las tendencias más dispares, ¿no? Pues es una conclusión que nos lleva a señalar aquello que decían los clásicos de contraria sunt Kierkegaard, ¿no? Los contrarios se refieren a lo mismo y en el caso de la filosofía contemporánea estos contrarios refieren siempre a las nieblas germánicas de Hegel.